En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos el domingo 16 después de Pentecostés y vemos una vez más en el relato del Evangelio cómo los fariseos, los peritos, los doctores de la ley, la crema innata de la religión del pueblo judío, acechaba a nuestro Señor. Nuestro Señor va convidado a comer o a cenar en casa de fariseos, y estos, ese grupo, esa élite, acechaba a nuestro Señor, buscaba en qué poderlo refutar, en qué poderlo arguir. En definitiva, todo ese rechazo frontal que había entre ellos y nuestro Señor. En definitiva, es el rechazo a la verdad, que es el pecado del fariseísmo. En el colmo de la locura, impugnar la verdad manifiesta. Y nuestro Señor se manifestaba como la verdad. Era la verdad. Era Dios. Era el Mesías anunciado del Antiguo Testamento. ¿Y cómo es posible que los judíos, y entre ellos los doctores, los peritos, tuviesen esa oposición cuando debiera de ser todo lo contrario? Eso denota, quiere decir que había un problema, que la religión judía ya no era en sus jefes lo que debió de ser en la época de Moisés, de Abraham, de los profetas, que hubo un cambio, una tergiversación, una adulteración de la ley de Moisés. Y eso fue lo que pasó. Hubo una adulteración de la ley de Moisés. Y entonces así el judaísmo cayó en ese antagonismo frente al Mesías. Y había que destruirlo. No quedaba otro. Y por eso le acechaban. Buscaban todo momento, oportunidad, para ver cómo podían deshacerse de él, guardando, claro está, la ley, la apariencia, la jurisdicción. Eran muy legalistas, muy jurídicos, muy canonistas. Había que dejar todo muy claramente apoyado en la ley que ellos habían falsificado. Y por eso entonces esa oposición diabólica, satánica a la verdad, no era simplemente un desconocimiento, un rechazo, era un odio a muerte. Y la prueba está que termina nuestro Señor muriendo en la cruz. Odio satánico. Y pues bien, mis estimados hermanos, si esto le pasó al pueblo judío, ¿qué le puede pasar al cristianismo?
exactamente igual o mucho peor. Y mucho peor es lo que vemos que hoy acontece. En nombre de la ley, de la legalidad, de la jurisdicción, de los cánones y de toda la parnafernalia jurídica inconsustancial de pleno derecho, porque donde no hay base en la verdad, ya se los he dicho mil una vez, no hay derecho, no hay justicia, no hay ley, no hay jurisdicción. El soporte de todo ello es la verdad. Y no hay jurisdicción, ni ley, ni justicia, ni derecho que valga. Porque lo que lo nutre es la verdad. Y si no, ¿qué queda? Fariseísmo puro, un legalismo jurídico que crucifica la verdad, como hoy acontece, ni más ni menos. Es una prueba más de la judaización a través de todo este proceso de condenación y descomunión de la tradición de Monseñor Lefebvre, de Monseñor de Castromayer y todo lo que de ahí se sigue. Y la única defensa que hay es esta. Es impugnándolo a ellos de frente y desenmascarándolos. Pero claro que para eso hay que tener tesón, convicción y fe. Y si no se tiene, se claudica, se afloja. Y es lo que ahora acontece. Ni más, ni menos. Y por eso ahora vemos, ya todos saben, yo no les estoy diciendo nada nuevo, que el 7 y el 8 de octubre se reúne en plenaria la Fraternidad San Pío X en Albano para deliberar sobre el protocolo doctrinal. Pues bien, eso muestra toda la presión que hay de parte del legalismo jurídico farisaico de Roma corrompida, igual que los judíos, que los fariseos. Y estos son más fariseos que los otros. No son santitos ni buenas personas con buenas intenciones. Aunque de las intenciones poco importa, son los hechos. Pero si vamos a hablar de las intenciones, como el mismo Monseñor Felé en la ingenuidad de Caperucita Roja dice: yo no voy a hacer nada en contra de la fe que la disminuya, y si no tengo la seguridad de las buenas intenciones, sí, del lobo. No, es que hay que ser verdaderamente, perdónenme, pero idiota. No puede ser. No puede ser. Yo, mis estimados hermanos, no puedo tolerar semejante estupidez. ¿Cómo a esta hora del partido Monseñor Felé todavía osa decir que no va a hacer nada si no está seguro de las buenas intenciones de esos herejes? ¿Qué son? Herejes públicos que conculcan la verdad, que hace 40 años que persiguen la tradición, que permiten toda esta prostitución del culto de la religión. Y vamos todavía
tontunamente hablar de buenas intenciones. Es el colmo. Yo lo lamento mucho, mis estimados hermanos, pero es el colmo. Es pasar ya por un proceso de estupidización teológica descomunal. Y por eso lo digo. Y no me puedo callar. Porque ¿qué estarán diciendo a la gente, a los fieles? Y creerse que están pontificando en la verdad, cuando lo que hacen es el ridículo. Pues esas son las cosas tal cual. Pues bien, mis estimados hermanos, todo eso demuestra la corrupción del cristianismo, al igual que la del judaísmo. Y por eso esta gran crisis, que no tiene remedio humano, que no lo va a arreglar nadie, ni San Pío V, ni San Pío X, ni todos los santos. Aquí el único que arregla esto es Dios, nuestro Señor, cuando vuelva. Y por eso digo sencillamente, cuando yo vuelva encontraré fe sobre la tierra. Con eso me dio o nos dio el panorama de la situación caótica del mundo y de la iglesia. Sin fe, prácticamente reducida la fe a un pequeño grupo, rebaño disperso por el mundo, esperando la manifestación de la parucía de nuestro Señor, porque no hay otra solución, no hay otra salida, no hay otra alternativa, ni la puede haber. Por la misma lógica y el curso de la historia. Entonces, ese es el drama. Y por eso nosotros, mis estimados hermanos, debemos de estar prevenidos y precavidos, porque todas estas cosas suceden también porque no ha habido esa precaución y no ha habido esa visión y ese celo de parte de la iglesia, de los sacerdotes, de ser los vigías, estar alertas, y se han adormilado. ¿Qué vamos a hacer como las vírgenes con sueño? Pero las que estaban preparadas sí pudieron reaccionar prontamente con sus lámparas encendidas, pero las bobitas no. Pues bien, lo mismo pasa con la resistencia, con la tradición. Todos cansados, pero los que estaban preparados pueden reaccionar, el que no, ahí cae, como el ejemplo de las 5 vírgenes tontas, locas o bobas, como les quieran llamar, pero que no tenían la sabiduría y por eso no pudieron estar esperando y así lo mismo entonces nos pasa a nosotros. Por eso hay que estar alertas y por eso es mi deber insistir, aunque pueda parecer cansón, machacón, pero es que el mundo también nos absorbe, nos hace olvidar de estas cosas y nos distraemos.
y después queremos recuperarnos con una piedad, con una santidad, pero sin enjundia, sin fortaleza, sin firmeza. Y Dios nuestro Señor quiere una moral firme, no una apariencia de moral, ni rigurosa como la de los fariseos o la del protestantismo jansenista o calvinista, sino una moral que sea real y no basada en cosas que no lo son, acartonadas, pero sin vida. Que también el demonio quiere eso. Y por eso el padre Castellani hablaba de la famosa moralina, una pseudo moral. Y con esa pseudo moral no se puede llegar a la santidad, porque la santidad requiere la verdad y la humildad en la verdad. Y es lo que nuestro Señor también nos quiere mostrar en esta parábola, con no irse al primer puesto, sino al último. Que haya una humildad. Porque sin la verdadera humildad no hay la santidad. Por eso entonces, mis estimados hermanos, con verdadera humildad, a pesar de nuestro orgullo, porque somos proclives al orgullo, todo pecado viene en definitiva del orgullo que llevamos encima, pero que por lo menos tratemos de pedir esa humildad que mortifique nuestro orgullo y que podamos así adquirir la verdadera santidad, esa unión amorosa con Dios, y no caer en una religión de apariencias, formalismo, como era la religión de los judíos y como es la religión actualmente. O los otros, que les da lo mismo todo, y entonces cometen tan aberrantes actos que ya no se sabe si son de religión o de qué son. Como los extremos a veces se tocan. Entonces por eso hay que guardar el equilibrio y mantenernos en la sacrosanta tradición de la Iglesia, guardando lo que la Santa Madre Iglesia siempre ha conservado, y así perseverar hasta el fin, sin desfallecer, firmes en la fe. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude en medio de este hecatombe para mantenernos firmes y poder así, siguiendo el ejemplo de ella, seguir amando y adorando a Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.